Hola, mi nombre es Arely Lara. En este video les voy a presentar cuáles han sido los vínculos socioeconómicos que existieron entre los sexenios de 1940 y los sexenios de López Portillo a Salinas de Gortari. Comenzamos. Durante este periodo existieron vínculos económicos y políticos de los cuales podemos mencionar el milagro mexicano, el crecimiento hacia afuera, el crecimiento hacia adentro, el desarrollo estabilizador y el desarrollo compartido. El periodo comprendido entre 1940 y 1970 se puede caracterizar como de un importante desarrollo económico, a tal grado que se le ha denominado el milagro mexicano. Los presidentes que gobernaron durante esta etapa fueron Miguel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Algunos economistas han denominado así a este periodo de la historia de México debido al gran nivel de crecimiento que alcanzó el país en un corto lapso de tiempo, con un promedio de 6% anual que pocos países del mundo pueden obtener. Sin embargo, no solo se trató de crecimiento económico, sino también de fuertes cambios estructurales. En 1940 la agricultura aportaba el 10% de la producción nacional. En 1977 su aportación ya era del 5%. Las manufacturas, por su parte, pasaron del 19% a más del 23%. Y en cuanto a la población, esta creció fuertemente. En 1940 había 19.6 millones de habitantes, mientras que para 1977 ya eran 67 millones. El milagro mexicano es un periodo de la historia contemporánea de México, el cual transcurre del año 1940 a 1971, que se caracteriza esencialmente por la aplicación de una serie de reformas económicas y sociales por parte del Estado, para desarrollar el mercado interno y la industria principalmente. Con el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, México centra su interés en el desarrollo de la industria, la cual en esos años se encontraba enfocada a la producción de textiles y materiales para construcción. En 1958, el sector agrícola creció un 7.6%. Esta tasa de crecimiento que reflejaba inversión previa por parte del sector público. Por otro lado, en cuanto a la industria, el gobierno fue el principal promotor adoptando, entre otras, las siguientes medidas. Proporcionar el crédito que los empresarios requerían, para lo cual se favoreció la expansión y consolidación de la banca privada. Favorecer el desarrollo de los transportes y las comunicaciones. Disminuir los impuestos u otorgar exenciones fiscales y las comunicaciones. Y por último, crear una política arancelaria proteccionista. De 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera, el cual estaba basado en el dinamismo del sector primario. Esta política se define como crecimiento sin desarrollo. Esto debido a que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base fundamental, que es la libre competencia, que le permitiera desarrollarse económicamente. Durante el mandato de Ávila Camacho, se observa una estabilidad política y crecimiento económico. Entre 1940 y 1945, el Producto Interno Bruto creció a un ritmo de 7.3%, índice nunca antes alcanzado en la etapa postrevolucionaria. Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, durante su mandato, proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. La actividad industrial registró un crecimiento. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó entre 1947 y 1952 un promedio anual del 5.7. De 1956 a 1970, la economía mexicana presenta un crecimiento hacia adentro, es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana se basa en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. El crecimiento industrial en este periodo mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido,
aunque basado en un mercado cautivo que le proporcionaba la política proteccionista diseñada por el Estado, situación que trajo como consecuencia el desarrollo de empresas sin competitividad con el exterior, que les impidió consolidarse a través de la exportación hacia mercados extranjeros. El desarrollo estabilizador. Durante los gobiernos de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, se cumplió uno de los principales objetivos que en materia económica habían planteado los gobiernos postrevolucionarios, esto es, avanzar de manera sostenida en el desarrollo económico del país con estabilidad macroeconómica. De 1958 a 1970 se buscaba no como un fin en sí mismo, sino como una condición indispensable para lograr un desarrollo económico y social sostenido. Este periodo era necesario crear una situación de estabilidad de precios que sentara las bases para un crecimiento sostenido. En el gobierno de Luis Echeverría se planteó un Plan Nacional de Desarrollo en el que el Estado fortalecería a las empresas bajo su propiedad o con una fuerte participación. A este modelo se le conoce como el modelo de desarrollo compartido, el cual enfrentó los siguientes problemas: falta de mano de obra calificada, una balanza comercial deficitaria, la dependencia tecnológica del exterior y la escasez de recursos financieros. Se vivió una época de grandes procesos inflacionarios, graves crisis en el campo que obligaron al gobierno a importar granos, un aumento generalizado de precios del que solo se beneficiaron unos cuantos, la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría y el crecimiento de la deuda externa. Por otra parte, los grandes latifundistas y los empresarios, al sentirse afectados, se oponían al gobierno de Echeverría. En mayo de 1975 fundaron el Consejo Coordinador Empresarial, integrado por la dirigencia industrial y financiera, con el propósito de incentivar la inversión privada en el desarrollo industrial del país. Se instrumentaron programas de fomento, se otorgaron estímulos fiscales a la inversión y producción, subsidios y depreciación acelerada de activos fijos. Estos fueron los vínculos que describen la estructura socioeconómica de México.